Empezamos, Martín, entonces. Bien, bien. Bueno, muy buenos días a todos. Para la Regional Este del Colegio Médico del Uruguay es un honor y una responsabilidad generar este tipo de intercambio con profesionales que están en estos temas tan importantes para el cuerpo médico en general. En este caso, el taller se llama Humanización de la Asistencia Sanitaria. Está a cargo del doctor Martín Abelleira, ex profesor adjunto de la Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Lodelar, cirujano del Programa Nacional de Trasplante, y una diplomatura en Humanización de los Servicios de Salud. Es el coordinador de la materia optativa Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Facultad de Medicina de Lodelar y coordinador del Programa de Capacitación de Humanización del Hospital Británico. Así que, Martín, después de presentado, te agradezco tu participación y te escuchamos entonces. Bien, muchas gracias, Pablo. Obviamente agradecer a todas las autoridades del Colegio Médico de la Regional Este por la invitación, al doctor Juan Sanguinetti, que fue el contacto inicial, y obviamente, bueno, agradecer la instancia. Para mí estos son momentos que son claves, y que poder compartir con un montón de colegas de este tema que es realmente apasionante. Voy a compartir pantalla. Sí, sí, claro, adelante. Bien. Perfecto. Bueno, si ahí se ve bien, este es el título que yo le había puesto a la presentación, ¿no? Gestores del cambio, y que también fue un poco pensando en el eje central del mensaje que queremos dar cuando muchas veces queremos hablar del tema de humanización. Que muchas veces el cambio y esa semilla promotora del cambio está en nosotros, y eso es lo que muchas veces debemos tener en cuenta y tratar de generar esa identificación. Yo, cuando empecé el proceso de humanización, que fue hace unos 7 años, va a ser casi 7 años, que empecé a interesarme por el tema, y más allá de que uno podía analizar y podía desprenderse al interesarse en todo lo que implica la humanización y de hablar de la presencia de líderes informales o gestores promotores del cambio, en este cambio actitudinal y cambio cultural que se propone, como vamos a ver, era inherente en una primera instancia identificarnos a través de una mirada interna, ¿no? Una reflexión interna, introspectiva, de qué tipo de persona queríamos ser, de qué tipo de ser humano queríamos ser, en el sentido de poder lograr una comunicación auténtica, acciones congruentes y ser auténticos con nosotros mismos. Que eso obviamente implica esto, ¿no? Reconocer fragilidad, emociones, reconocer nuestros límites, y de alguna manera poder regular y conocer nuestras emociones. Y eso es un proceso que es de adentro hacia afuera, como primera etapa. Y obviamente debemos responder algunas preguntas, como quién soy, qué persona quiero ser y qué médico quiero ser. Y cuando empecé a buscar de temas de humanización, ustedes ven que es importantísima o muy grande la información que hay a nivel del mundo, donde se centra la persona en todos sus protagonistas, los pacientes, los usuarios, los familiares y todo el personal sanitario, empiezan a tomar otra posición y otro rol en el sistema sanitario a nivel de todo el mundo. Y yo vi que había que, de alguna manera, si uno quería entrar en el tema de la humanización, había que marcar un compromiso y generar un compromiso, primero personal, en relación a lo que decía recién, para, tal vez no va a cambiar la realidad, pero empezar de a poquito a marcar un camino, porque en la humanización el camino es largo y el ejemplo es muy importante. Y como cirujano yo sentía en un momento, y yo creo que tal vez es la sensación de muchas personas, que no encajaba tal vez la especialización en el área de la humanización, como que no cerraba del todo.
Y ahí es donde uno empieza a veces a tener dudas, a tener limitantes o barreras, a decir, bueno, ¿cómo sigo de aquí para adelante? Y sobre todo pensando en lo que es el currículo oculto, como el profesor Correa muy bien detalla en su libro. Y a los cirujanos, de alguna manera, muchas veces nos dan cierto permiso, los pacientes, en cuanto a que los cirujanos hablamos con las manos, porque interesa solo la actuación en el bloque quirúrgico, y a veces tenemos ese permiso especial de la gente, de que hablamos poco, de que somos fríos, y a veces eso altera mucho la relación con el paciente. Y a veces hasta nos preguntamos, yo me pregunto si a veces hasta nos aprovechamos de esa situación. Y era obviamente una situación que a mí me incomodaba un poco, y yo quería salir de esa situación, quería salir de esas situaciones incómodas, y por eso el humanismo me pareció que era una buena salida. Y en mi formación docente, y muchos saben lo que hicieron en la carrera docente, era muy importante el tiempo limitado y pacientes que nos contestaran, nos respondieran muy poco. Y todo lo que estaba más allá del motivo de consulta era oneroso realmente, y en esas condiciones nos formamos. Y donde la docencia es fundamental, con el ejemplo, los valores y la integridad, y nos formamos con pacientes que actualmente cada vez son menos con esas características. Porque la mayoría de los pacientes ahora quieren mantener contacto visual con nosotros, quiere que sonriamos con ellos, quiere vernos con una postura corporal receptiva, con una presencia plena, quieren ver médicos que mantienen la atención, que emiten palabras de refuerzo, ¿no? Que captamos y entendemos el mensaje haciendo, entre otras cosas, muchas acciones alusivas, que es el checklist actual de la escucha activa. Y sobrepasar esa instancia del currículo oculto, que es particularmente importante, y su influencia muchas veces negativa en las carreras quirúrgicas, ¿no? Esos valores implícitos, ¿no? Que nos transmiten a veces en forma, como dice la palabra, en forma informal, oculta, pero que influyen mucho en la actitud y en la formación nuestra, y que de a poco nos van deformando sin darnos cuenta, y donde la relación médico-paciente se va deteriorando progresivamente. Y tenemos que tener idea que somos muchas veces un ejemplo de nuestros profesores, que nosotros tratamos de seguirlos a ellos, alguien nos va a seguir a nosotros, y ese ejemplo es fundamental en este aspecto, y va a reflejar de alguna manera las características de la institución. Y esa cultura médica negativa no es un detalle menor que hay que tratar de manejar y regular. Entonces, este camino a la humanización que yo empecé, igual que cuando empecé a trabajar en equipo, siempre lo reitero, es un camino que yo no dije, esto no tiene vuelta atrás, porque capté de alguna manera los beneficios que generaba, no solo para el paciente y su familia, sino también para todo el equipo de salud, y que eso es una de las cosas más importantes que hay que destacar. Y uno se pregunta, ¿por qué llega ahora el tema de la humanización? ¿Por qué está tan presente? ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué está tan en el tapete? Y tenemos que saber que ahora hay una situación especial, hay una transición en la sociedad que es evidente, ¿no? Los cambios en la sociedad están pasando a ojos vista, una transición cultural, epidemiológica, educativa, de conocimiento de sus deberes, política, tecnológica, y que hace que haya nuevos roles en la sociedad, nuevos pacientes, y ese cambio excede en forma notable la capacidad de reacción de los profesionales sanitarios e incluso en las instituciones de salud. Y hay nuevos roles en el marco entonces de esta relación institución médico, paciente y familia, donde el empoderamiento del paciente, la necesidad de captar la experiencia de los pacientes, los valores de los pacientes y la voz de los pacientes está cada vez más marcado. Aumentó notablemente la alfabetización formal, aumentó la necesidad de atención social y sociosanitaria, y si esto no es poco, se complica aún más con el cambio de categoría del paciente a la de cliente como consumidor, y que eso implica ese cambio
el rol del paciente exigiendo resultados, ¿sí? Y más allá de la necesidad médica de poder seleccionar y de poder elegir el servicio que va a elegir. Y obviamente hay un acceso a mayor información mediante Internet. Y entonces, desde una perspectiva del siglo XXI, esos nuevos roles, aparece este acrónimo que se utiliza en muchas áreas, más allá de la atención sanitaria, obviamente, entre productor y consumidor, el prosumidor, que hace referencia a ese consumidor activo que quiere participar del servicio que va a recibir o al cual quiere comprar o quiere participar. Quiere ser parte de la decisión, quiere ser parte y decir, bueno, ¿qué servicio me van a dar? Y de alguna manera eso puede hacerse una analogía con esta transición que hay también a nivel de la relación médico-paciente entre el consumidor pasivo del clásico paternalismo sanitario a ese prosumidor activo, ¿no? Que es la relación médico-paciente horizontalizada en el contexto de un paciente empoderado y alfabetizado en salud. Y esos prosumidores en salud, que cada vez hay más, son los que van a definir y cada vez tienen más interés en mejorar su experiencia en el servicio sanitario, más allá del resultado médico específico, de mejorar su satisfacción y aparte de la calidad técnica, quieren poner énfasis en la percepción de la calidad recibida. Entonces, hay un paciente en esta época, en esta nueva época, este paciente activo, que es un modelo emergente en la sociedad, que tiene la salud como un bien de consumo y con expectativas respecto a la tecnología. Nosotros tenemos que empezar de alguna manera, a reflexionar y tratar de mejorar, y si podemos profundizar algunos aspectos que a veces nos vamos olvidando, de respetar silencios, de practicar una escucha activa, de inducir al paciente, darle ese marco de seguridad, de inducir al paciente a narrar su historia, y esta palabra es narrar su historia literalmente para poder entenderla, manifestar sus inquietudes y necesidades, sin sentirnos interpelados por el paciente que nos pregunta porque viene empoderado de información, y también sin sentir que perdemos el protagonismo, todo lo contrario, porque ese, entre comillas, pérdida de protagonismo lo ganamos en responsabilidad, lo ganamos en ética, lo ganamos en profesionalismo, al asociar al paciente y a su familia a una alianza terapéutica. Y estos pacientes proactivos, estos pacientes prosumidores, tienen un importante rol modulador de la calidad asistencial, son muy importantes, porque nos exigen y nos preparan para un nuevo marco relacional, y nos preparan para mejorar nuestras habilidades de poder, nuestras habilidades relacionales y de capacidad de relación interpersonales, por lo cual son muy importantes en este nuevo modelo y en estos nuevos roles que se están asignando. Y el paciente especialista cada vez se está imponiendo, ese paciente que conoce mucho de su enfermedad y que tiene muchas ventajas, porque es un paciente que se conoce mucho más, conoce su enfermedad, sobre todo en el contexto de las enfermedades crónicas, conoce cuándo puede o no tomar una medicación, conoce cuándo una medicación le puede hacer mal, conoce cuándo debe consultar en forma efectiva, mejora la eficiencia en todos los aspectos de la atención recibida. Al tener un conocimiento franco de su enfermedad, son pacientes que adhieren mucho más al tratamiento y son, como dijimos antes, que el ejemplo en humanización es muy importante, son ejemplos para otros pacientes. Pacientes que cada vez más están formando parte de asociaciones de pacientes, que reciben mucha información, pero reciben también mucha formación. Y de alguna manera son los especialistas y los que más saben de la enfermedad en el caso de las enfermedades crónicas. Entonces, estos prosumidores en salud, estos pacientes activos que quieren participar de la relación y de su cadena asistencial, están buscando nuestra evidencia, quieren que nosotros compartamos con ellos la evidencia científica. Y en esas acciones básicas que nosotros hacemos los médicos, de informar al paciente y después tratar de hacer una elección conjunta, como vamos a ver una toma de decisión compartida,
Cuando damos información, si bien a veces puede ser parcial o incompleta, pero es una realidad clínica bastante frecuente y que se da. Pero muchas veces la elección nos cuesta, a nosotros los médicos, a veces perder ese protagonismo en cuanto a la elección, y nos cuesta llevar a la práctica algunas estrategias que ponen en juego la autonomía del paciente, como es la toma de decisión compartida. Y eso es todo lo que todavía cuesta un poco llevar a la práctica. Y saber que los médicos no vamos a tener por mucho tiempo más todo ese monopolio de la evidencia. Necesitamos nuevas habilidades en este siglo, ya vamos más de 2 décadas del siglo XXI, y sin duda que necesitamos practicar otro tipo de habilidades mucho más allá de lo técnico-científico, y que cada vez son más importantes y cada vez tienen un rol más determinante cuando queremos ver qué tipo de relación vamos a tener. El tema es si conocemos nosotros estas limitaciones y reconocemos que necesitamos tener este tipo de habilidades. Eso es lo que a veces, como decíamos, dentro de esa mirada interna, cuando uno realmente se conoce, puede empezar a buscar salidas o cómo mejorar. Y entonces en estos últimos tiempos, los conceptos entonces con mayor frecuencia se asocia a la asistencia sanitaria es la humanización. La humanización que está, ha sido recibido este término con muchísima difusión, pero tal vez si uno empieza a indagar si ese término llegó en forma homogénea a la gente, ¿cómo lo interpretan? ¿Qué se entiende por humanización de los cuidados? Y realmente uno ve, cuando empieza a indagar un poco, que hay una falta de definición clara por parte de todo el ambiente sanitario. Y que justamente esa vaguedad del término, que puede llegar o hacer una valoración muy superficial a veces del término, de qué es lo que abarca, hace que de alguna manera también se generen muchas barreras en la humanización, porque lo que no se conoce tan claro genera un poco de barreras. Entonces la idea era un poco transmitir, bueno, en qué consiste la humanización de la salud, qué actitudes debe tener un profesional que realice su labor en forma humanizada, cómo podemos evaluarla, y qué importancia tiene este constructo en la asistencia sanitaria. Y hay muchísimas definiciones y diferentes ejes que se pueden incluir dentro de la humanización. Y teniendo en cuenta los agentes implicados, que somos todos los protagonistas, todos, los usuarios, los pacientes, sus familiares, todo el personal de salud, los auxiliares de enfermería, la persona que atiende una cafetería o una institución, el portero de una institución, los médicos, los auxiliares de limpieza, los auxiliares de enfermería, absolutamente todos. La humanización del cuidado, prácticamente, sería ese conjunto de competencias personales que permiten desarrollar la actividad profesional dentro del ámbito sanitario, respetando y velando por la dignidad y el respeto al ser humano. La dignidad es eso que nos hace únicos a cada persona, que nos hace singulares, donde cada uno resalta que vive la enfermedad, incorpora la enfermedad a su biografía de una manera particular. Cada paciente es un mundo y es singular, y en eso va la dignidad. O sea, no podemos abordar una situación clínica, a veces con mucha evidencia científica que fue valorada o referenciada para masas, cuando tenemos una situación especialmente singular en cada paciente. Cada paciente vive la enfermedad de acuerdo a su contexto social, económico, familiar, ¿sí? Religioso, cultural, y cada paciente es un mundo. Entonces, esa actividad enfocada entonces a la mejora del cuidado integral y a todos los pacientes y profesionales. Esto es un detalle muy importante, que la humanización no se refiere solo es algún beneficio para los pacientes, es un beneficio para todos, absolutamente para todos los integrantes del servicio sanitario. Y humanizar entonces, si las personas están en el eje de todo esto, humanizar es uno de los ejes principales, es entonces redireccionar la gestión y la atención hacia las personas, hacia todas las personas. Y todos los sistemas sanitarios teóricamente estarían humanizados cuando estén al servicio entonces de todas las personas, todos los protagonistas del sistema sanitario. Y como decíamos, nuevas demandas, nuevos roles, nuevos pacientes con nuevas exigencias y nuevos profesionales de la salud
con otro entorno laboral, con otra formación. Nuevos roles implican necesariamente nuevas respuestas. Y entonces humanizar tiene que ver entonces con este abordaje integral de la atención sanitaria. Son problemas integrales, complejos, y por lo tanto requieren un abordaje integral. Y un referente en humanización, como es el doctor Bermejo, hablaba de que, bueno, a veces se le da mucha importancia a problemas éticos que son muy importantes, sin duda, del principio y final de la vida, que también son temas de discusión muy importantes, pero que si bien son de alta intensidad, son de baja frecuencia. Y mientras que los problemas de la relación cotidiana, esto que vemos en nuestro microambiente, en la relación clínica, donde se da la mayoría y donde se deberían resolver la mayoría de los problemas, pueden ser de baja intensidad, pero de altísima frecuencia. Por eso hasta lo marca como un problema bioético fundamental, el problema que muchas veces existe de la deshumanización. Y yo siempre digo que la humanización es como un negocio muy rentable, porque con pequeños gestos, pequeños detalles, podemos lograr que impacten muchísimo en la gente. Pequeños detalles dentro de una consulta impactan mucho en el paciente y su familia. Pequeños detalles dentro de una gestión institucional de una organización sanitaria impactan mucho en sus profesionales, impactan mucho en los pacientes. Y si bien el camino de la humanización es muy a largo plazo, de alguna manera se necesitan también para lograr fidelizar y lograr comprometer a las personas, necesitamos ir teniendo alguna respuesta e ir teniendo un cambio a la vista. Y por suerte en la humanización tenemos esto, que tenemos muchas estrategias de bajo costo y alto impacto, y ahí entran muchas acciones que se pueden hacer. Y humanizar entonces no es una percepción subjetiva, no se refiere a algo divino, a algo inmedible, a algo relacionado a la fe, a la esperanza, que si bien juega muchas cosas espirituales y emocionales, las acciones de humanización se pueden medir, se pueden monitorizar, se pueden evaluar y eventualmente corregir. Cada vez más se produce más evidencia científica en torno a la humanización, y obviamente que tiene muchos beneficios, como todos los que figuran ahí, en todos los aspectos y para todos los protagonistas, que terminan siendo muy rentables para cualquier institución de salud. ¿Y cuál es la fuerza motora que genera la humanización? Y sin duda es esa mirada interna que decíamos, que nos hace ver que más allá de la situación de un paciente o de su familia, de cómo los veamos, siempre el eje principal es ver al otro como vulnerable. La persona enferma es la persona vulnerable. Es la que de alguna manera, ¿sí?, ha tenido que parar su actividad o parar su vida por una situación en la cual enfrenta muchas incertidumbres, enfrenta mucha ansiedad, enfrenta muchas dudas, y se enfrenta a veces a sistemas sanitarios muy complejos, que son difíciles de navegar, ya sea por causas burocráticas o por causa de las relaciones humanas. Y siempre cuando hablamos entonces de humanización debemos articular dos cosas importantes: el cuidado competente, que es el cuidado clásico, el fragmentario, de orden anatómico y fisiológico, y el cuidado personal, que cada vez la gente y los pacientes, los usuarios le dan más importancia, que es el cuidado individual, el trato afectivo, los aspectos emocionales, la sensibilidad, la confidencia, la intimidad, la proximidad, el sentirse acompañado, básicamente. El sentirse acompañado tiene un impacto altísimo en los pacientes, incluso con un efecto terapéutico muy marcado. Y este tema, esta diapositiva me pareció muy interesante, porque habla de transformación y humanización de las empresas, decía, en esta nueva realidad, porque recuerden que la humanización no se refiere solo al área sanitaria. La humanización se refiere a todos los servicios, a cualquier organización que presta un servicio. Entonces, ¿hacia dónde apuntan las organizaciones? A la supervivencia, a la reorganización y a la aceptación de una realidad. Y decía, bueno, pero ¿y por qué hablaba de este tipo de esta aceptación de una nueva realidad?
Decía, porque el 75% de las decisiones de compra están basadas en emociones. Cuando una persona va a comprar algo, lo hace en base a una emoción. Se va a regalar algo porque quiere hacerse un regalo por algo que logró. Cuando uno va a comprar algo para una persona que tuvo un gran detalle y uno le quiere hacer un obsequio. En cualquier compra uno analiza y siempre hay una emoción de base. Cuando uno va a buscar un servicio, el que sea, hay una emoción de base. Y entonces imagínense, cuando uno va a un hospital, cuando uno está enfermo, está vulnerable, imagínense cuánto tendría que ser el esfuerzo a nivel de las organizaciones sanitarias para tratar de contemplar todas esas emociones que se manejan en un paciente enfermo y en su familia. Entonces, este nuevo paradigma humanizador va más allá de la relación médico-paciente. Implica la gestión. Atrás de una atención humanizada, debe necesariamente ir una gestión humanizada. Y más allá de una gestión humanizada institucional, implica la participación de las políticas públicas como macrogestión reguladora. Entonces, humanizar es tarea de toda la sociedad. Y esta dimensión colectiva de la humanización, que es muy importante marcar, porque no se trata de un voluntarismo individualista, porque eso termina indudablemente en el fracaso, porque uno se ve agobiado por todas las barreras que empiezan a aparecer, que son barreras que naturalmente van a aparecer frente a los cambios. Y solo no se puede hacer. Es imposible. Por lo tanto, es muy importante la participación a nivel de la macrogestión reguladora, con lineamientos de la política sanitaria y exigencia de metas, a nivel de la visión y visión organizacional de las instituciones, con apoyo realmente en la gestión centrada en las personas y no solo en gestión basada en resultados, con una coherencia institucional, que esto es fundamental, que el mensaje vaya seguido de acciones coherentes con el mismo, y luego una cultura de fomento y mejora continua de la calidad en la microgestión, en el microambiente nuestro de la relación clínica con el paciente de todos los días y con nuestros propios compañeros de trabajo, donde debemos tratar de fomentar la dimensión de calidad técnica, que es muy importante, la calidad científica, técnica de todos los profesionales, pero también darle el lugar que se merece la dimensión de la calidad percibida o la calidez a nivel del trato, sobre todo para el paciente. Y es muy importante entonces lo que se propone, lo que se comunica y difunde, lo que se hace y lo que se exige, en una gestión centrada en las personas, donde la presencia de estos líderes informales es muy importante como buffer entre los niveles directivos y la realidad de la microgestión clínica, y donde debemos evitar esa desconexión de la realidad entre los niveles extremos para tratar de que realmente se pueda hacer una gestión centrada en las personas. Porque la cultura de humanización implica la formación como estrategia de sensibilización, pero debemos hacer participar, que la gente se sienta protagonista, que se sienta parte del cambio como mecanismo de implicación. Y alguna de las claves es comprometer, es sumar, alinear a los líderes de las diferentes áreas como parte de este modelo humanizado, apostar a los cambios generacionales, porque esto es muy importante, y nunca ir con una postura directiva, impositiva, cuando uno habla de humanización. Y yo siempre digo que lo mejor es prohibir sin prohibir, es el ejemplo de todos los días, de cómo nos relacionamos con colegas, de cómo nos relacionamos con un paciente, de cómo solucionamos una situación a veces incómoda, de cómo nos manejamos en los aspectos comunicacionales, de cómo abordamos una situación de amenaza para un paciente. Siempre cuando uno lo ve, y el ejemplo a veces es todo. Y es clave entonces para partir y saber, bueno, dónde estamos, definir las necesidades de los protagonistas, los pacientes, los profesionales de la salud, todo el personal de la salud, que nos plantear actividades y acciones que respondan a esas necesidades. Necesitamos comprometer y fidelizar a la gente. Necesitamos que trabajen cómodos, facilitar todo lo que es las áreas de implementación y luego medir resultados. Necesitamos un enfoque participativo, que muchas de esas acciones surjan de la propia gente, que surjan de los protagonistas.
saber cuál es su situación para abordar eso. Y la humanización está indefectiblemente unida a la calidad asistencial, indefectiblemente unida. Y la humanización es un desafío que va permeando, indefectiblemente va permeando todos los sistemas de calidad institucional y comparte muchos elementos. Y ya no se puede casi separar la humanización de la calidad y la seguridad asistencial, dos valores claves. Es muy difícil separarlos. Y si uno apuesta a la excelencia, como ese conjunto de características que definen la efectividad de una organización, me pareció interesante esta frase de a veces inculcar y esos valores del personal sanitario, ¿no? Hacer desde nuestro puesto de trabajo lo que queremos que otro haga, si tuviera que realizar ese trabajo para nosotros. Se necesitan instituciones y servicios sensibles, y saber que satisfacer médica y emocionalmente al paciente es una de las principales acciones de responsabilidad social corporativa que puede emprender un hospital. Humanizar el sistema de salud es opcional, uno puede preguntarse. Y en relación a lo que dije anteriormente, yo creo que si la calidad y la seguridad no son opcionales. Por lo tanto, yo creo que humanizar el sistema de salud no es opcional. Creo que es una exigencia y una urgencia y una realidad asistencial, una realidad del sistema sanitario. La humanización es un marcador de calidad asistencial, de excelencia y de diferenciación institucional. ¿Y por qué es tan compleja? Si tiene tantos beneficios, ¿por qué es tan compleja su implementación? ¿Por qué ya no está más desarrollada la humanización? Bueno, porque implica mucha información, mucha difusión y formación y sensibilización, pero implica básicamente un cambio cultural. Implica adecuarnos a esos nuevos roles de la asistencia sanitaria, a esos nuevos protagonistas del sistema sanitario. Y es como todo. En este cambio de paradigma que son difíciles a veces de lograr avanzar, las personas entonces resurgen como centro del sistema sanitario y ahí tenemos que aprovechar esa chance de cambio, porque hay un momento particular ahora en este momento. Y muchas veces estos cambios, adecuarse a estos cambios, implica aprender e implica desaprender muchas cosas, que eso es lo más difícil. Y cuando hablamos de la gestión del cambio, porque esto implica, como digo, un cambio cultural y un cambio actitudinal de todos. El cambio es un problema a veces para muchas personas. Hay una frase que me pareció muy interesante, que esta no es una época de cambio, sino realmente un cambio de época muy marcado, donde estos nuevos roles, nuevos usuarios, nuevos profesionales, hay nuevos modelos de gestión, nuevos estilos de liderazgo y nuevos desafíos. Y cuando uno hace la gestión del cambio, ¿qué es lo que genera motivación al cambio? La evolución tecnológica, reestructura de procesos, crisis, cambios de hábitos de los consumidores. Como dijimos recién, los cambios de hábitos de los consumidores, los prosumidores en salud, pero también la crisis. No hay duda que la pandemia del COVID-19 ha impactado en este cambio, donde puso en evidencia cosas muy, muy positivas del sistema de salud, pero también puso en evidencia algunos déficits que tenemos para mejorar todavía. Y como los cambios afectan a las personas y sus paradigmas, para que los cambios se consoliden en una organización, necesitan antes sí o sí llegar o tocar al ser humano. Por eso es que cuesta tanto implementar la humanización, porque implica un cambio a nivel de las personas y de todos nosotros. Y a veces decir, bueno, somos el cambio, y pensar las acciones desde el punto de vista de las personas que participan. Por eso es importante llegar a las personas, porque tenemos que llegar a su punto de vista. Y el componente humano es el más difícil de ser gerenciado en la evolución de las organizaciones. Es el más difícil. Por eso es tan difícil implementar acciones de humanización. Más allá obviamente, de algunos aspectos de inversión que necesitan. Entonces, si queremos tocar los principales ejes de la humanización, el liderazgo, la gestión que está atrás de la asistencia sanitaria centrada en las personas, el cuidado de los profesionales, y otro gran capítulo que hoy no vamos tampoco a entrar, que es la humanización de los espacios sanadores, los espacios como los cuidadores o los terceros cuidadores,
y los espacios fomentadores de la recuperación de los pacientes, lo que es todo el capítulo de la infraestructura y la arquitectura humanizada. Y algunos conceptos claves, bueno, que están dentro de lo que es la humanización y la gestión, los servicios de salud integrados, donde se resaltan los servicios de salud integrados la continuidad asistencial. Ese es el concepto que quiero marcar, la continuidad asistencial, que a veces existe una disrupción en la continuidad de los pacientes, ya sea al alta, en las transiciones de un servicio a su domicilio, o incluso dentro de los propios servicios dentro de un propio hospital. Cuando uno cuida la integralidad del servicio y la continuidad de cuidados, está generando no solo un cuidado humanizado, sino que está haciendo énfasis en la seguridad con una disminución de efectos adversos en forma importante. ¿Y qué es la atención centrada en la persona como un eje fundamental de la humanización? Es la forma de entender y practicar una forma de atención, de atención sanitaria, pero del punto de vista de los individuos, de todos, como ya dijimos. ¿En función de qué? De sus necesidades integrales como personas, que respeten sus preferencias. Para los pacientes, ¿no? Respetar su autonomía y que puedan actuar en la toma de decisiones compartida, que se sientan parte del equipo de salud. Para los profesionales, fundamentalmente un entorno de trabajo favorable, un ambiente de seguridad psicológica, un ambiente de desarrollo profesional y desarrollo personal, con una gestión adecuada de sus tiempos profesionales y de sus tiempos familiares. Y esto trasciende además la consulta clínica. Esto llega a toda la sociedad. La humanización y la atención centrada en la persona no se limita a un consultorio con un paciente. Y si seguimos en el eje de la atención centrada en la persona, un diagnóstico correcto e integral es la condición sine qua non para una terapéutica eficaz. Si yo no logro un abordaje integral, muchas veces el tratamiento que propongo, posiblemente tal vez el paciente no sea útil para el paciente, o no sea lo que el paciente necesita, o no sea lo que el paciente puede llegar a lograr. Y se debe definir un tratamiento con resultados que sean los mejores para el paciente y no los mejores para el equipo asistencial. Y eso es una gran barrera a poder pasar. Ya sabemos que hay que evitar fragmentar a los pacientes, que no son una patología, que no son una mutualista o un seguro, que no son una necesidad tecnológica, que no son un costo o una cuenta. Y eso también implica un entrenamiento diario, evitar fragmentar de esta manera. Y en este artículo que tiene unos 20 años, que hablaba de la revolución terapéutica de la medicina centrada en el paciente, donde habla que la medicina centrada en la enfermedad, la parte estrictamente médica, es triunfante en el manejo de las situaciones agudas, donde el médico sabe lo que hay que hacer y se impone su conducta sobre lo que pueda pensar el paciente. Entonces, el médico evalúa las situaciones de agudeza, básicamente, pero en las enfermedades de la calidad de vida, en enfermedades crónicas, como son la gran mayoría de las enfermedades que se van cronificando en el tiempo actual, el paciente es el que puede evaluar la gravedad de este alcance, sin duda, y por lo tanto, la gravedad de su enfermedad. Y sin la opinión del paciente y sin su participación, nunca vamos a tener un tratamiento efectivo y que sea importante para el paciente. Sabemos que los pacientes, entonces, cuando tratamos de tener una atención, vamos a querer ir hacia el eje biopsicosocial integrador, pero a veces los pacientes, en cuanto al control, si bien van a querer participar, a veces van a querer estar desde el lado paternalista. Hay pacientes pasivos y también hay que respetarlos desde ese punto de vista. Puede ser fluctuante esa posición desde pasivo a activo, dependiendo de su momento vital. Pero lo importante es que siempre haya un marco colaborativo, un espacio de seguridad que permita un espacio de reflexión y que el paciente se pueda expresar. Y nunca olvidar que hablar sobre los aspectos psicosociales reporta una gran satisfacción a los pacientes y conlleva incluso un menor uso de los recursos sanitarios. O sea, ir más allá del motivo de consulta e indagar en estos aspectos, el paciente le reporta una gran satisfacción.
Y nosotros cada vez más existe, cuando vemos los pacientes, que cada vez importan más los valores del paciente, sus necesidades y expectativas. Nosotros cada vez tenemos más, muchas veces, un desfasaje entre la necesidad del paciente y lo que nosotros captamos como prioridad. Y a veces nos cuesta respetar la decisión del paciente porque el paciente quiere algo que nosotros no pensamos que sea la mejor opción, porque no nos entendemos o a veces no llegamos a captar esa prioridad. Y lo importante es pasar de una estrategia entonces orientada a resultados clínicos a una estrategia orientada a resultados que les importen a los pacientes. Y eso no es fácil. En este artículo se habla de un 50% de problemas psicosociales y psiquiátricos pasan desapercibidos en las consultas. Ya sabemos el tiempo muy limitado que los médicos interrumpimos rápidamente a los pacientes sin tener la capacidad de escucha. Un gran porcentaje de las preocupaciones no logran el ambiente de confianza como para ser expresados en las consultas. Y como decíamos, en un alto porcentaje, los pacientes y los médicos no coinciden en la identificación de cuál es el problema principal por lo cual los pacientes están consultando. Y los pacientes tienen prioridades diferentes. Algunos le dan prioridad a algún riesgo, a algún determinado riesgo, otros priorizan su familia, otros priorizan su trabajo, y a veces los médicos, y sobre todo algunas veces los cirujanos, no entendemos cómo un paciente no se quiere operar con esta opción que puede ser favorable, pero a veces los pacientes le dan otras prioridades y tienen otras necesidades y otras expectativas en su vida, y valoran los riesgos en forma diferente. E incluso el tema de la transmisión de los riesgos con los pacientes se ha judicializado para que vean la importancia que tiene, y para que un paciente pueda consentir y participar en una toma de decisión compartida, debe expresarse y darse una correcta comunicación de los riesgos, ¿sí? Y manejar ese efecto marco que a veces uno da en una consulta y realmente explicar toda la información de los riesgos en forma adecuada. Y ahí vienen los términos de alfabetización del personal en la salud, ¿no? Y donde cada vez se hace más importancia en enfatizar la capacidad de las personas de usar la información en lugar de solo entenderla. Hay que ponernos énfasis en transmitir la información, que el paciente la entienda, pero que también la pueda usar. Centrarse en la capacidad de tomar decisiones bien informadas en lugar de las apropiadas. Reconocer que las organizaciones tienen la responsabilidad de abordar la alfabetización en salud de los pacientes e incorporar una perspectiva de salud pública, como por ejemplo en los Estados Unidos, como esta etapa que estoy mostrando. Y para que vean los objetivos del Sistema Nacional en parte de Estados Unidos, aumentar la proporción de adultos cuyo proveedor de atención médica verificó su comprensión, verificar que el paciente haya comprendido lo que se le haya dicho. Los pacientes que se involucraron en la toma de decisiones, para que vean la importancia de este tema. Y es clave entender dónde está el paciente posicionado en la consulta, porque hay diferentes perfiles que pueden coexistir y migrar de uno a otro. Hay pacientes que inicialmente pueden estar en una etapa de paternalismo, pasar por una toma de decisión informada y querer compartir una toma de decisión y estar en una toma de decisión compartida, en un ejemplo de corresponsabilidad y ser cogestores de su propia salud. Y la toma de decisión compartida permite esto: reducir el uso excesivo de opciones no claramente asociadas con beneficios, mejorar el uso de opciones claramente beneficiosas, reducir la variabilidad en la práctica clínica que es fuente de error, y disminuir el número de reclamos. Los pacientes que se sienten mejor informados, ese distanciamiento que hay entre la decisión que toma y sus preferencias, que está alejada, cuando el paciente está mejor informado, hay una coincidencia entre la decisión que tomó y sus preferencias, sus valores y sus preocupaciones. Y es muy importante cuando uno da las opciones crear una noción de equivalencia, si bien puede sugerir alguna más que otra. Siempre no hacer nada es una opción, abordar la incertidumbre en forma ajustada, no subenfatizarla porque el paciente cree que tiene todo muy claro y a veces no es así, no sobreenfatizar porque puede ser una pérdida de confianza, transmitir la inexactitud de las ciencias médicas,
¿no? Y frente a pacientes que cada vez nos piden probabilidades, nos piden porcentajes, nos piden números, tratar de alguna manera de elegir de acuerdo al paciente, a su grado de entendimiento que nosotros captemos, tratar de darle la mejor información de la forma más gráfica posible. Entonces tenemos que lograr esa armonización entre los valores y las preferencias del paciente, objetivos asistenciales propuestos y la intensidad de las intervenciones que queremos realizar. Entonces, en ese marco cooperativo, sumar la calidad técnica y habilidades comunicacionales al conocimiento experto del paciente sobre su experiencia de enfermedad. Lograr que el paciente se apropie de su enfermedad y hacer una verdadera negociación terapéutica. Esta es la demanda que está planteada. Los pacientes muchas veces vienen con esto es lo que he podido aprender sobre mi enfermedad y su tratamiento y vengo a discutirlo con usted, doctor. Y utilizar entonces todos esos conocimientos científicos disponibles, experiencias, e integrarlos al escenario de la vida del paciente. Y saber que nosotros nos volvemos poco a poco técnicamente inútiles a medida que el paciente se libera de su enfermedad y la va conociendo en su cronicidad, pero pasamos a ser humanamente indispensables para el paciente. Obviamente la confianza es muy importante cuando hablamos de conflictos decisionales, que tiene un efecto terapéutico importante. Esto es un camino donde cada vez que avancemos en el camino, la formación del paciente cada vez es mayor y esa toma de decisión cada vez, esa decisión final, tiene mayor peso. Y cuando nosotros le pedimos a nuestros profesionales, es muy importante acá la gestión, que avanzar en una toma de decisión compartida, que implica muchas veces más tiempo de consulta, es importante que no sea considerado como un trabajo extra, sino realmente como un elemento esencial y de valor de la práctica. Por eso es importante estrategias individuales, estrategias de nivel organizacional y estrategias de nivel político que contemplen estas relaciones. La falta de tiempo, características del paciente, motivación del profesional e impacto recibido son barreras realmente a veces para este tipo de acción. Esto para que vean que también existen herramientas de ayuda en la toma de decisiones que pueden ser parte de la toma de decisión compartida, que son facilitadores de diálogo. El paciente las puede leer en su casa y le da de alguna manera disparadores para hacer preguntas, si bien, como dice ahí, no son excluyentes para el proceso de una toma de decisión. El personal de salud, para entrar ya en la parte final, recordar que ya de alguna manera todos los profesionales de la salud somos nuevos actores dentro del marco relacional de la asistencia sanitaria. Desde el viejo juramento hipocrático a la definición de la Asociación Mundial en 2017, ya pasamos a cuidar mi propia salud y bienestar y capacidades para prestar atención médica de más alto nivel. Somos protagonistas principales, los profesionales de la salud, que son parte también protagonistas de la humanización y a los cuales hay que cuidar de la carga de trabajo, de la presión laboral, de exigencia de resultados, de los prosumidores intensos en salud, la presión social, el desgaste, el burnout y el estrés emocional. Son una de las fortalezas del proyecto, son protagonistas claves del cambio todos los profesionales. Por eso es importante obtener sus opiniones, propuestas, necesidades, demandas y expectativas para así definir e incorporar estrategias. Es importante fidelizar a la gente, que la gente quiera elegir el lugar para trabajar, no retenerlos, sino que no se quieran ir, fidelizarlos. Y a veces no sabemos bien nosotros cuánto conocemos a nuestros profesionales, cuánto los conocemos más allá de sus cualidades científico-técnicas. ¿Sabemos si están rindiendo al máximo? Si no es así, ¿sabemos cuáles son las barreras que lo imposibilitan? ¿Cómo hacemos para identificarlas? ¿Cómo hacemos para que trabajen al máximo? ¿Con qué acciones? Necesitamos a veces tener ese tipo de información, porque los pacientes, los usuarios, perdón, los profesionales comprometidos tienen una relación directa con la calidad en el trabajo. Entonces, este camino hacia la humanización realmente hay que experimentarlo. Impacta en la alegría, en el trabajo en equipo, en la motivación, estimula la retroalimentación con el paciente, estimula los logros, estimula la satisfacción personal, mejora nuestra autoestima y es una herramienta terapéutica siempre disponible,
siempre disponible y siempre aplicable en la medida que estemos preparados. Es muy importante marcar todos los puntos dentro del ciclo de servicio, los momentos de verdad y el mapa de contactos de una organización para identificar cuáles son los puntos críticos, disparadores emocionales dentro que pueden marcar la experiencia del paciente para poder actuar en ellos. Y eso implica muchas veces recabar información y analizarla, sacar conclusiones y elaborar un plan de acción para mejorarlo. La dirección en valores cada vez es más importante, que los profesionales y todo el personal sanitario no actúe en base a normas, sino en base a valores. En base a valores, y para eso se necesita una cultura institucional muy fuerte, una cultura institucional muy marcada y que impregna toda la organización. Porque esa dirección por valores tiene un carácter humanista e integrador, ¿no? Hay que hacer bien las cosas como parte de una cultura organizativa, y eso implica mucho trabajo. Y es el compromiso como uno de los objetivos principales. Entonces, yo siempre pongo como ejemplo de una atención centrada en la persona, si bien es un caso agudo, como decimos siempre, yo muestro el caso de la apendicitis aguda, como a veces las dos pacientes con un mismo caso, una apendicitis, un paciente joven que está solo en Montevideo, que es del interior, que está sin familia, que depende de su trabajo para poder pagar a veces su estadía y su comida, y otra persona con el mismo cuadro de apendicitis aguda, pero con un apoyo familiar muy importante, que es de Montevideo, que no trabaja, que no tiene que trabajar, que está con todos los familiares acompañándolo. Evidentemente son dos pacientes que viven la enfermedad totalmente diferente, y para uno puede ser un barco en calma, y para otro puede ser una gran tormenta. Por eso tenemos que saber cómo impacta en la biografía de cada paciente la enfermedad, para saber qué detalles podemos tener en cuenta a la hora de tratarlos. Y acá es donde la medicina narrativa juega un rol importante, que es todo un gran tema que ahora no vamos a tratar. Los mensajes finales, entonces: la humanización de la asistencia sanitaria es una necesidad urgente que emerge de los usuarios, de los familiares y la sociedad en todo su conjunto, en un contexto mundial muy particular, donde se busca redireccionar la gestión hacia una atención centrada en la persona. Las organizaciones sanitarias deben apoyar este cambio, contemplando los valores de la humanización como un eje fundamental en la prestación de servicios. La información, la difusión y la formación de todos los protagonistas son la clave del éxito. Humanización es sinónimo de calidad y seguridad asistencial. Los comités de humanización institucionales multidisciplinarios deben tener el propósito de promover, sensibilizar, apoyar y fortalecer la cultura de atención en el equipo de salud, pacientes, familiares, usuarios y comunidad hospitalaria en general, para lograr este proceso de atención humanizado. Y por suerte, y esto no es un detalle menor, la política sanitaria de nuestro país se ha mostrado especialmente sensible a este tema, por lo que esperamos se definan lineamientos estratégicos como parte de esta macrogestión reguladora que brinden un marco formal y faciliten la transición hacia este modelo de atención que tanto anhelamos. Muchas gracias. Bueno, Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. No sé si alguno de los que están participando en vivo quisiera hacer alguna pregunta. Juan. Hola Pablo, ¿cómo están? Felicitar a Martín, excelente exposición que ya había conocido en la jornada de cirugía del interior, y por eso la invitación. Trae temas de suma importancia que a veces los médicos en nuestra asistencia diaria no tomamos en cuenta. Te felicito, Martín, te agradezco de parte del Colegio Médico tu aporte, que realmente es fundamental, y es un tema que cada vez más va a estar en boga. Gracias de vuelta. Gracias, Juan. No sé si alguien más quería hacer algún comentario. Martín, excelente la charla. Me quedo con algunos conceptos como el que al inicio dijiste de la nueva historia, ¿no? Esta es una nueva historia. Tenemos nuevos pacientes, a lo cual solo le agregaría que además de nuevos pacientes también tenemos nuevas familias. O sea, es el paciente y su contexto, ¿no? Nuevos roles.
A mí te confieso que cuando por allá por el año 2007 el profesor Humberto Correa me invitó a participar de esta quimera o de este sueño utópico que era hacer un departamento de humanismo médico en la facultad, me costaba entender algunas cosas que ahora, por suerte, después de más de 15 años las podemos entender. Yo creo que nosotros empezamos a humanizarnos nosotros mismos, es decir, a ver cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras debilidades, pero también cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Cómo podemos mejorar esa relación médico-paciente. Al profesor Guido Berro le gusta mucho hablar de que la relación médico-paciente es una relación entre una confianza y una conciencia, ¿no? Y esa conciencia que nosotros tenemos que trabajar a diario para formarnos bien, para estar actualizados, se ve claramente reflejada en la confianza de los pacientes. Eso que tú manifestabas del uso de la internet, todavía sigue habiendo colegas que no les gusta que los pacientes vengan con información buscada en redes, y a mí me parece que es fundamental y que tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no? Ellos vienen empoderados por ese conocimiento, y quién mejor que nosotros estar preparados para que ese conocimiento que adquieren en esos lugares, tratar de llevarlo a esta relación y a este momento en el que está el paciente con su patología, con su familia. Así que también me gustó muchísimo el concepto ese de prosumidor, que para mí sí es nuevo y me gustó mucho. Y también porque nosotros a veces con los estudiantes trabajamos mucho sobre el principio y el final de la vida, pero lo que tú decías acerca de los problemas de la relación cotidiana, que son de bajo costo y de alto impacto, ¿no? Es decir, a mí me parecía casi una tontería, y después vimos que no era ninguna tontería que los médicos lleguen, se presenten, digan quiénes son, qué rol están cumpliendo en el esquema sanitario, ¿verdad? Que genera una confianza fundamental. Muchas veces veíamos que los pacientes no sabían quiénes lo estaban atendiendo. Hasta ahora a veces los pacientes no saben quién lo operó, lo cual, y estamos en pleno siglo XXI, y llevamos unos cuantos años de trabajo en esto. Y por último, nos humanizamos a nosotros, humanizamos la relación médico-paciente, y ese concepto que dijiste que es fantástico, que es humanizar la gestión de las organizaciones, ¿verdad? Porque también eso genera una humanización de las políticas públicas, y se humaniza la calidad de la asistencia y por lo tanto la seguridad del paciente. Así, Martín, que me parece fantástico hablar de estos temas, y te agradezco nuevamente en nombre de la Regional Este del Colegio Médico tu presencia acá. Bueno, muchas gracias. Un honor, como les dije, por haber participado. La invitación, yo creo que es parte de este esfuerzo que hacemos todos para difundir, para sensibilizar, que todavía obviamente hay mucho trabajo por hacer, pero yo valoro muchísimo estas instancias, así que les agradezco la invitación. Bueno, Martín, a las órdenes. Nos estamos viendo. Bueno, muchas Saludos gracias. a todos. Saludos para todos. Chao, chao.